Bien, pues vamos a comenzar un estudio que tiene pues el objetivo de ver qué es el camino, cuál es el camino, y el camino más seguro que tú puedes tener es Jesús. Te voy a decir palabras de Jesucristo, como dice un llamado a la gente y a sus discípulos. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí o del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo, si quiero vivir, tenga que perder mi vida? Si se supone que la vida es para estar bien. Quisiera llevarte a un texto de Génesis, no al contexto de la muerte de Raquel, sino a lo que le aconteció. Dice Génesis 35:16: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y fíjate lo que dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, el niño murió, el niño vivió, pero ella murió. ¿Pero qué es la muerte? Dice: cuando el alma se salió. O sea, el alma se sale del cuerpo y el cuerpo se queda, según la Escritura. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta señal de la sepultura de Raquel está hasta hoy, ahí como testimonio. Entonces, si Dios dice que tienes que perder tu vida para ganarla, quiere decir que tienes que morir. Pero morir, ¿por qué? Dice el Señor en Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino para que tú tengas que perder la vida para ganar tu vida en el reino es perder la vida en la carne aquí. De que vamos a morir todos, vamos a morir. Eso no es mayormente ningún misterio. Desde que nacemos estamos pues ya destinados a morir. Nada más que se cumpla la caducidad que tiene nuestro cuerpo para poder morir y que nuestra alma se salga. Pero ahora dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesucristo nosotros vamos a llegar al Padre a recuperar esa vida que perdimos en la carne. ¿Cómo? Juan 3:1-7, dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Cristo le dice: pues tienes que nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo tienes que morir primero. Y ahorita lo vamos a entender en unas palabras que dijo Yahshua, Jesús. Y entonces dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el reino de Dios, tú sabes que la Escritura dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, fuerza en el reino, justicia en el espíritu. Entonces dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es.
no te maravilles de que tienes que nacer de nuevo. No te maravilles de que yo te digo, tienes que nacer de nuevo. O sea, no es algo que no se pueda lograr. Es algo que se puede lograr. Le decía yo a un padrino, que es mi padrino, un rotario, le decía, mira, la fe es más pragmática que lo pragmático. No hay que quebrarse la cabeza. La única cuestión es tener un poco de fe. Pero entonces, fíjate cómo dice, si no nacieres de agua y de espíritu. ¿Qué dice Juan 3:11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces la palabra de Jesús con Nicodemo dice, en verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Ahorita lo vamos a ver. En Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que en el bautismo en agua está el perdón de pecados, que quiere decir el acta de renuncia a tu vida en la carne, que es cuando te está diciendo el Señor, en verdad te digo que si no nacieres de agua y de espíritu, tienes que nacer de nuevo, muriendo primero, porque dice, el que quiera su vida la perderá, pero el que pierda su vida en el Evangelio por mi causa, la ganará. ¿Sí me siguen? Entonces dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, fíjate cuando la gente ya está bautizada, cuando la gente ya dice que conoce a Dios, cuando la gente dice que ya se ha arrepentido, que ya ha tenido frutos de arrepentimiento, que ya ha tenido su camino, un proceso de evangelización. Dice Romanos 6, desde el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la muerte que dice el Señor, el que quiera ganar su vida la tiene que perder, tienes que morir. Pero ¿a qué se refiere el Señor cuando te dice que tienes que morir? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una descripción científica o más o menos coherente de lo que es el pecado es el exceso o el abuso del uso de los instintos naturales con los cuales nosotros hemos nacido. El instinto sexual se convierte en lujuria, el instinto de tener tus bienes se convierte en avaricia, se convierte en pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en el pecado? A los hombres les dicen, si tú miras a una mujer para codiciarla, estás cometiendo pecado dentro de tu corazón, no hay necesidad que te vayas a acostar con ella. Si simplemente la ves para codiciarla, tú estás pecando dentro de ti, en tu corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Entonces dice, bautismo en agua, dice, si no nacieres de agua y de espíritu. Juan dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene tras de mí, que no soy digno de abrochar su sandalia, te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando después que muere Jesucristo y viene el día de Pentecostés y viene el día del Espíritu Santo, entonces después los apóstoles reciben el Espíritu Santo y empiezan a bautizar a la gente en Espíritu Santo. Por eso Pedro se levanta en Hechos 2:38 y dice, a ver, varones hermanos, este hombre al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Jesús y Cristo. Y cuando les enseñó que habían matado al enviado de Dios, los judíos se compungieron de corazón y entonces le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué vamos a hacer entonces? Si ya hemos matado al que vino en nombre de Dios. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es donde Cristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu no podrás ver el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de la libertad de las obsesiones, el reino de la libertad de las compulsiones,
el reino de la libertad de los espíritus de muerte que te dicen que te mates, de las depresiones, de todas esas posesiones demoníacas y órdenes imperantes en la mente que te dice que tú te tienes que destruir o destruir a otros. Entonces dice el Señor, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que nosotros hemos muerto. ¿Qué es lo que murió de Cristo en la cruz? La carne. Pero Cristo no murió, al tercer día resucitó. Su espíritu no murió, ni su alma murió. Lo que murió de Dios fue en la carne, fue la carne. Entonces aquí dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en su muerte hemos sido en Cristo bautizados? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿En cuál muerte? En la muerte a la carne. ¿Qué dice Gálatas 5? No satisfagáis los deseos de la carne, que son ¿qué? Fornicación, adulterio, lascivia, envidia, hechicerías, todas esas cosas que dice. Tienes que morir a eso. ¿Cómo? Arrepintiéndote de lo malo que has hecho y dejar de hacerlo. Por eso dice Isaías 1:16, dejad de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Restituye al agraviado. Si a alguien le debes dinero, si a alguien le has robado, restitúyele. Al que amor, al que honor, al que dinero, ponte a cuentas. Haz tu cuarto y quinto paso y luego ponte a remediar daños, dicen por ahí los compañeros. Tienes que hacer una restitución de daños. Entonces, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Quiere decir que en el bautismo, cuando tú te sumerges en el agua, estás muriendo y se te está siendo enterrada tu vida anterior. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que cuando tú te bautizas, lo que resucitas a una vida es una vida nueva. Desde aquí, tu vida cambia, empiezas a tener menos sensaciones de malestar, las cosas malas se alejan de ti, empiezan tus hijos a bendecirse, empiezas a ver que tu casa se empiezan a deshacer cosas malas, porque la verdad es que cuando uno invoca inconscientemente la maldad, pues está en las casas la maldad, como decía mi hermana, pues ahí están los ídolos, pues ahí está detrás de los ídolos un demonio. Bueno, muy bien, pero dice, nosotros a fin de como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Tú vas a morir? No. El que no cree será condenado y morirá eternamente, pero el que cree dormirá y resucitará. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice, si yo fui resucitado, si Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo, que ando en vida nueva, porque si fui plantado juntamente con Él en semejanza de su muerte en el bautismo, también lo seré en la de su resurrección. Tú resucitarás, pero resucitarás desde este tiempo. Pero tienes que morir ahora para resucitar, tienes que morir a tu vida antigua, a tu vida que está plantada en todo lo que es Gálatas, en todo lo que es las cuestiones de la carne, el odio, la ira, dice, ¿no? Ira, contiendas, gritería, maledicencia, todas esas cosas que a veces hacen que las personas digan cosas que no quieren decir y que son impulsadas por esa fuerza del mal y que hacen pues que caigan en pecado. Pero ahora, Cristo se negó a sí mismo y puso el ejemplo de cómo es negarse a sí mismo, cómo perder su vida para ganarla. Él te dice que lo hagas, pero Él no lo dejó de hacer. Él fue el que puso el ejemplo de cómo hacerlo. Mira, Jesús ora en Getsemaní en Mateo 2, 36, 39. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, fíjate dónde está la negación de sí mismo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Ya checaste cómo es la negación de sí mismo? Cristo se negó a sí mismo.
Porque dijo, acuérdate que le dijo a Pilatos, ¿tú crees que yo no podía decirle a mi padre que bajara 12 legiones de ángeles para defenderme de ti? Nada te es dado si no está autorizado desde el cielo. Entonces, si Cristo no se hubiera negado a sí mismo, Él hubiera mandado a que lo salvaran los ángeles de Dios. Sin embargo, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiere decir que su carne estaba sufriendo y sabía que iba a morir. Aunque sabía que iba a resucitar, el estar ahí es lo mismo que tú y yo estamos sintiendo ahora. Yo sé que voy a resucitar en el día postrero, pero mientras se acerca la muerte también siento así como que, Señor, ¿de veras si ya me voy? O sea, Cristo lo sintió como ser humano, como tú y como yo. Pero Él sabía que había que hacer la voluntad de Dios. Tú y yo, ¿qué hacemos para poder estar en Cristo? Seguros que vamos a perder nuestra vida en la carne, en la maldad, y estar teniendo la seguridad de que nosotros tenemos nuestra vida para ganarla al reino de Dios. ¿Cómo? Apartándonos del mal. Definitivamente apartándonos del mal, obedeciendo la palabra, haciendo lo que Dios dice, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero dice, también, después de ver cómo Cristo se negó, también nosotros tenemos algunas cosas que nos han exhortado, por ejemplo en el libro de Gálatas 1, respecto a las creencias que tenemos. O sea, si hay algo que es científico, es que tú entiendas con tu mente perfectamente lo que se te está diciendo. Y no que entres en misticismos, ni que entres en cuestiones fanáticas, ni cosas que no convienen. Pero sí es importante que nosotros pongamos la fe, porque es un requisito, tener fe. Pero fe ante algo que sé que va a suceder. Aunque hay veces que yo no veo la sanidad, pero Dios ya sé que me sanó. Amén. Aunque yo esté enfermo, como la vez de las piedras y cosas de esas. Lo que acaba de testificar nuestra hija Carlita. Dice entonces Gálatas 1:6, fíjate, no hay otro evangelio. Cuestión de creencia y cuestión de análisis. Estoy maravillado, dice el apóstol, que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por gracia Cristo. O sea, quiere decir que luego les predicaron y luego se fueron. Estoy maravillado para seguir un evangelio diferente. ¿Quiere decir que hay evangelios diferentes? Sí. No que haya otro, dice el apóstol, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces quiere decir que hay mucho cuidado en estas cosas, porque dice, mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. ¿Por qué? Porque hay un evangelio solamente. Dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Entonces, por eso acá no conviene empezar a meter la sabiduría de los hombres. Aquí la cuestión de la postura mental es diferente. No voy a leer yo la palabra de Dios para que dentro del filtro de mi propia sabiduría yo escoja lo que haga o no, sino que en la prédica del Señor tengo que poner la humildad para pedirle a Dios, entonces ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y no empezarle a dar órdenes como mucha gente se pone a dar órdenes a Dios. Señor, yo quiero que tú me des una casa, quiero que quites al vecino de aquí, quiero que, o sea, como si Dios fuera un sirviente. Quiero que quites la maceta de ahí, que me sirvas en charola de oro. Esa postura es lo que ha pervertido el evangelio. ¿Quieres oír el testimonio de Saulo de Tarso, el que mataba? De repente se quedó con una luz, ciego, se cayó del caballo y lo primero que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Primero le dijo, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Y quedó tan impactado que dijo, ¿qué quieres que haga? La postura del que va a morir a la vida de su carne, va a morir a su sabiduría, a su manera de pensar, a su cultura.
y va a empezar a renovar el entendimiento para tener la mente de Cristo. Respecto de todo lo que existe en la humanidad. ¿Por qué? Porque si Dios es tu creador, ni modo que Dios tenga áreas oscuras o que no te pueda decir lo que tengas que hacer en tal o cual circunstancia. Dios puede decirte todo de todo, porque dice la Escritura que Cristo es el que llena a todos en todo. Entonces, si tú crees que Dios es un Cristo real, que Dios es consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, vas a dejar de aconsejarte con otras fuentes y vas a tener que pensar en que si quieres morir, tendrás que morir a todo esto de la carne y empezar a nacer en el Espíritu. Entonces empezar a oír cosas del Espíritu para que te alimente, te fortalezca, te haga feliz, te quite todas esas cosas y venga la paz a ti. Ahora, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? A mí me dicen, no, que tu Dios no existe, que quién sabe, que pues sí existe aunque tú no creas. O sea, para empezar. Y si tú eres un idólatra, pues es tu bronca. Pero aquí en mi casa no. Y te vas. O me voy yo. ¿Se acuerdan cuando Ricardo venía y tomaba aquí? Que ya éramos cristianos y que luego venía y hacía sus fiestas de convivencia, mi hijo. Y un día se tomó una cerveza aquí escondido. Llegó un momento en que dije, Señor, ¿qué hago? Yo le tenía conmiseración de la mala. Porque me sentía culpable de que, ¿no? Pero agarré ya, tranquilo, Señor, ¿qué hago? Te vas, vete. A mí no me interesa. Porque entonces dice acá, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hay gente que pervierte el evangelio. Y cuando a mí me dijeron, ¿tú te quieres perder con tu hijito? ¿Por qué? Porque la Escritura dice así, cuando el impío muriere por su impiedad y tú le hayas exhortado, de su alma te habrás librado. Pero si tú eres cómplice y el otro muriere por su impiedad, su alma te será demandada. Entonces dice, ¿quiero ahora el favor de los hombres o quiero el favor de Dios? ¿Tengo que morir? Sí, Señor. ¿O trato de agradar a los hombres? No. Entonces cuando yo comprendí el evangelio le dije a mi hijito, agarras tus chivas y aquí no te me vuelves a parar con tu música, ni menos con tu bebida. Punto y se acabó. Pero yo no digo que lo hice a la primera, ni obedecí a la primera. Porque sentía emoción, sentía lástima, sentía no sé qué cosa por mi hijo. Pero yo sabía que haciendo eso era lo mejor que tenía que hacer. Y ahora el resultado ha sido que él ya tiene otro tipo de comportamiento. Porque no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Y si Dios dice, haz esto, lo tienes que hacer. Entonces, pues si todavía dice, o de Dios, otro dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiere decir que una persona que murió a la carne y que nació de nuevo en Cristo, tiene que buscar ser sierva o ser siervo de Cristo y obedecer su palabra. Y entonces veremos la bendición en nuestra vida. Porque no es una cosa lógica, es una cuestión de fe y espiritual. Por eso dice la Escritura, para los hombres naturales, las cosas de Dios les parecen locura. O sea, dicen, estos cristianitos están bien locos. ¿Cómo va a ser posible esto? Pero la fe te dice, Dios, ¿tú buscas el favor de los hombres o buscas el favor de Dios? Entonces, dice, si yo buscara todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y eso es una palabra que me confronta duro, fuerte, porque también a veces el amor no lo entiendo como es. Y siento lástima por la gente, me digo, pobre gente de esta, ¿no? ¿Pobre de qué? Si está siendo cómplice de su perdición. O sea, no manches, pobre, tú lo estás matando. Se eres cómplice de que venga aquí a hacer sus pachangas y sus borracheras. Entonces, si yo busco el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Y eso es algo que entonces me dice que si yo ya nací de nuevo y morí, debo de dejar de hacer eso, de ser cómplice de las personas para su destrucción. Claro que eso no quiere decir que yo los deje de amar.
Precisamente por amor Dios te deja a veces sufrir las circunstancias de tus propias decisiones para que clames a Él y entonces Él te empiece a conducir tu vida. Así lo hizo con nosotros. Ahora, ¿cuál es el Evangelio con las primeras palabras de Jesús? Primero comienza el Evangelio en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, que era ¿qué? Juan, en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era Juan? El que había venido a ser profetizado desde el libro de Isaías, para decir que había que allanar el camino de Dios. Era Juan el que estaba profetizado que iba a venir primero que Dios, primero que Jesucristo. Segundo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, dice el Evangelio, desde entonces comenzó Jesucristo, Jesús, Yahshua, HaMashiach, a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice Isaías 1:16 del arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Quiere decir que no lo sabemos hacer, pero hay que hacerlo. Hacerle el bien a la gente, ya no hacerle mal, ya no decir mentiras, ya no decir groserías, ya no odiar a la vecina porque es muy chismosa, al vecino porque es muy lo que sea. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, otra vez cuando fue encarcelado por denunciar un adulterio, le cortaron la cabeza, entonces Cristo dice, después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua Mashiach diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que tienes que predicar tú? Porque no hay otro Evangelio. Dice el apóstol: no hay otro Evangelio. Me maravillo que tan pronto os hayas alejado de la gracia para seguir un Evangelio diferente. Si a ti te predican otras cosas, gente con mal testimonio primero, gente que se dice pastor y cristiano y anda con las mujeres de la iglesia, y anda codiciando, anda robando dinero, o anda diciéndote que no hay problema, tú échale a la cajita de dinero y Dios, como si fuera católico, el purgatorio va a salir el alma del que tú. Todas esas cosas son unas patrañas. Pero las iglesias están así, llenas de gente que ni siquiera la conocen, que ni siquiera se preocupan por quién es, pero sí que le echen al alfolí, o te emocionan con alabanzas de demasiado ruido y te pones bien tu carne, pero tu espíritu ¿cómo se alimenta? Si no te predican santidad y apártate del mal, no hay otro evangelio diferente. Cristo, las primeras palabras que dijo en la tierra fue: arrepiéntete porque el reino de los cielos se te ha acercado. Deja de hacer lo malo, quítate ya de la potestad del demonio. Ahora, si nosotros vemos una narrativa del libro de los Hechos respecto de esto que te estoy preguntando, que te estoy platicando, dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. No hay otro evangelio, o sea, a todos lados está lleno. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Quién es? Dios. Conviértete, deja tu maldad, conviértete a Cristo y Él mandará, dice, Dios mandará a Cristo a tu vida, para que Él guíe tu vida, te defienda de la maldad, te enseñe cosas buenas, nuevas, y puedas vivir de una manera plena. Y vivir plenamente no quiere decir tener abundancia de dinero. Te lo digo, y yo creo que muchos de ustedes tienen esa experiencia y saben que el dinero no es la felicidad eterna. Es un medio, pero no es un fin. Es un medio que debemos administrar porque es de Dios y hay que administrarlo, y hay que trabajar, y hay que, ¿no? Pero eso no es el fin de tu vida. Tienes que morir a lo carnal para nacer en el Espíritu. Entonces, si dice el 19 de Hechos 3, así que arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es tiempo de refrigerio? Tiempo de estar, ya la lucha ya está menos tensa, ¿no? Ya un poco de calma.
dentro de toda la vorágine de este mundo, que ahorita vas a ver cómo se le dice en los últimos tiempos. Bueno, entonces dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Entonces dice: para que Dios envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Quiere decir que Dios ya lo fue recibido en gloria en los cielos, y ahora en la restauración Él va a venir por su pueblo para llevárselo con Él, a cumplir su palabra de la resurrección de todo aquel que en Él cree. Porque dice que tanto amó Dios al mundo que nada que haya hecho Dios en Cristo lo hizo, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el don de amor de Dios, que ha dado a su Hijo, se ha encarnado para que entonces su sangre sea el sacrificio para perdón de tus pecados, te arrepientas, no vuelvas a pecar, y entonces podamos vivir una vida como Él quiere. Pero hay algo que tienes que saber. Después de que Él venga en la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Fíjate cómo fue profetizado todo esto desde los tiempos antiguos por todos los profetas de Dios, que han sido desde el tiempo antiguo. Los profetas que han sido desde el tiempo antiguo fue, por ejemplo, Moisés.